Saludos hermanos y hermanas y qué bueno que estás de regreso con nosotros al Evangelio de hoy, meditación y reflexión en nuestro discipulado Camino a la Salvación. Hoy ya es miércoles de la cuarta semana del tiempo de Pascua de Resurrección. Y hoy la palabra de Dios, hermanos y hermanas, está cifrada en algo muy interesante para cada uno de nosotros, porque Jesucristo se declara, se identifica, se autoproclama como que Él es la luz. Algún tema que es bien conocido para nosotros, el de yo soy la luz. Y en otro momento también Jesucristo nos llamó a nosotros que éramos sal de la tierra y luz del mundo. Hoy la palabra de Dios, hermanos y hermanas, para mí, comparto la reflexión con ustedes, parece decirnos que como luz Jesús aporta al mundo lo que más necesita el mundo. Vamos a verlo desde ese punto de vista y eso es lo que vamos a estar meditando en el día de hoy. Jesucristo como luz y decirnos que Él es la luz, Él aporta al mundo lo que más el mundo necesita. Y para entender eso tendríamos que partir que el mundo anda, hermanos y hermanas, pues lamentablemente condicionado por las tinieblas. El mundo está en tinieblas, es lo que tenemos que ver. Y si lo queremos ver desde ese punto de vista, esta lucha entre las tinieblas y la luz es lo que se pone de manifiesto aquí. En la primera lectura de hoy vemos que Hechos de los Apóstoles, hermanos y hermanas, es la luz venciendo en las tinieblas. Hechos de los Apóstoles es la luz de Cristo iluminando todo cuanto hay con su palabra y con su obra, llenando a esos discípulos, hermanos y hermanas, de grandes bendiciones para que puedan proclamar el Evangelio, para hacer signos y señales, grandes prodigios en el nombre de Dios. Eso es lo que vemos en Hechos de los Apóstoles, y la palabra de Dios que tenemos hoy tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 24 hasta el capítulo 13, versículo 5, lo que nos habla es de cómo Bernabé y Saulo, que es Pablo, pues fueron separados y apartados para anunciar la palabra de Dios en las diferentes sinagogas judías. O sea que hay una bendición enorme del movimiento de esa luz de Cristo que comienza a iluminar, a despejar las tinieblas, hermanos y hermanas, y entonces se le comienza a dar al mundo, a la gente, lo que más se necesita, porque ciertamente no solamente Cristo es luz, sino que también nosotros somos luz del mundo, y ese testimonio de esa obra es lo que tenemos ahí. Jesucristo por su parte en el Evangelio, hermanos y hermanas, en Juan 12, versículos 14, 44 al 50, pues nos habla de que yo soy la luz y he venido al mundo para que quien crea en mí no se quede a oscuras. Escucha eso. Yo soy la luz y he venido al mundo para que quien crea en mí no se quede a oscuras. O sea que esta luz de Cristo en todo el sentido espiritual que lo significa, viene a iluminar y a dispersar todo aquello que es oscuridad. Y la oscuridad, pues hermanos y hermanas, las tinieblas asociado con ¿qué? Pues con el pecado, con lo que es malo, con lo que no viene de Dios, con la muerte, con la enfermedad, con lo que es problemático. Y Cristo viene a iluminar, hermanos y hermanas, a dispersar todo eso, su camino ilumina nuestro sendero. Hemos dicho ya, y por esta palabra, hermanos y hermanas, que el mundo está en tinieblas. Y la luz manifiesta todo lo que hay en el mundo, revela todo lo que hay en el mundo y saca de la oscuridad tanto lo bueno como lo que es malo. Lo tenemos que entender desde esa perspectiva. Por su condición moral, el mundo está donde está. Y por su condición espiritual, el mundo está donde está. Estas dos cosas son las que enfatizamos en torno a que el mundo está en tinieblas. La condición moral, hermanos y hermanas, el mundo está llamando al bien mal y al mal lo está llamando bien. Y ese debate ocurre hasta dentro del mismo campo que es espiritual. El pecado se mueve dentro de una sintonía que está atrayendo a mucha gente a hacer cosas que no son de Dios. Y el pecado comienza como una cultura, comienza como un idioma, comienza como una moda a manifestarse en todo lo que es la propia sociedad. Y hay mucha ignorancia de lo que es la palabra de Dios. Todo eso cae en términos de las tinieblas. Una ignorancia crasa, hermanos y hermanas, del origen de Cristo, del origen de Dios, de lo que es la palabra de Dios,
de lo que es congregarse, de lo que es pertenecer a una iglesia, de lo que es buscar la salvación, de lo que es creer en que hay vida eterna, de lo que es saber que vamos a tener que rendir cuentas en algún momento de nuestra vida por lo que hemos hecho o dejado de hacer en este mundo delante de Dios. Eso va en medio de una ignorancia increíble, la confusión en que ha entrado el mundo, hermanos y hermanas. El issue moderno de la búsqueda de una libertad que va a terminar en libertinaje, donde se están cambiando los parámetros de lo que Dios quiere, de lo que Dios por naturaleza nos ha dado, donde se están invirtiendo los valores, hermanos y hermanas. Todo eso es lo que se relaciona a las tinieblas, y por eso el señalamiento de Cristo de que Él no es la luz, sino que yo soy la luz. Cualquier luz por ahí no es la luz por preferencia. Yo soy la luz. Y porque también aparecen unas luces por el mundo que tal vez iluminan, pero no iluminan como la gran fuente de luz que es nuestro Señor Jesucristo. Y en eso debemos de estar todos que en conciencia y pendiente. Ya hablamos de la incredulidad, ya hablamos también de la falsa religiosidad que habita en el mundo. Hay muchas tradiciones paganas que de semana se están apoderando del mundo y es fruto de las tinieblas, es fruto de la oscuridad. Hay muchas doctrinas, hermanos y hermanas, tergiversadas, lamentablemente, hermanos y hermanas, que muchos estamos apegados a una cultura, a una moda, a una tradición, a una doctrina, a una ideología, como parte de este mundo. Y la gente, pues, para sentirse que están en onda, para sentirse que están pues tienen que estar metidos dentro de esta cultura del egoísmo, dentro de la cultura de que no me importa nada, sino que me importa mi propia persona y yo valgo por lo que yo soy y nadie me va a coartar la libertad y nadie me tiene que decir cómo yo tengo que andar, caminar, hablar, creer, porque eso lo hago yo. Todo esto, hermanos y hermanas, todo esto va enmarcado dentro de un ritmo de tinieblas y de oscuridad, y por eso tenemos que hacer énfasis hoy brevemente en que cuando Cristo dice yo soy la luz del mundo y he venido a este mundo para que quien crea en mí no se quede oscura, tenemos que tomar esto en serio. La propia palabra en Mateo 5, hermanos y hermanas, abundando un poco y buscando otros textos que nos puedan ayudar a entender este pasaje bíblico. Mateo 5, en el versículo 13-14, Cristo nos llama que somos nosotros también sal de la tierra y luz del mundo. Y hay que entender esto. Básicamente también Cristo es la luz y nos llama también a nosotros la luz. La luz de Cristo nos ilumina a nosotros, nos toca a nosotros. Y por lo tanto recibimos algo de esa luz. Hay un producto en nosotros y nosotros debemos de transmitir esa luz a los demás. Somos sal de la tierra porque la sal, un cristiano es como sal de la tierra porque la sal es lo que añade sabor a la comida. Así mismo lo tenemos que entender. La sal tiene preservativos, hermanos y hermanas. La sal es capaz en una herida de cauterizar. O sea, la sal es capaz de preservar los alimentos. Todo eso lo tenemos nosotros que ver como cristianos cuando Cristo nos llama sal, cuando Cristo nos llama luz, porque iluminamos, porque despejamos, porque aclaramos, porque somos capaces de iluminar los caminos para que se vea con claridad, porque la luz da lo que el ser humano que necesita. En ese aspecto tenemos nosotros que vernos. Mateo 5, te recomiendo que te lo leas en términos de que somos sal de la tierra y somos luz del mundo también. Hay otro pasaje bíblico, hermanos y hermanas, en Efesios 5, en el versículo 8, que nos habla acerca de que tenemos que comportarnos como hijos de la luz. Y ahí nos dice cuáles son los frutos de la luz. Estamos en Efesios 5, versículo 8. Escucha esto. En otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Pórtense como hijos de la luz, con bondad, con justicia y según la verdad, pues esos son los frutos de la luz. Escúchalo bien. Con bondad, con justicia y según la verdad, pues esos son los frutos de la luz. Busquen lo que agrada al Señor. No tomen parte en las obras de las tinieblas donde no hay que cosechar. Al contrario, denuncien las obras de las tinieblas. Solo decir lo que la gente hace a escondidas da vergüenza. Pero
Al denunciarla por la luz, se vuelve claro. Y lo que se ha aclarado llega incluso a ser luz. Por eso dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y la luz de Cristo brillará sobre ti. Esa luz, hermanos y hermanas, examinen, recomiendan en Efesios con mucho esmero su conducta. No anden como tontos, sino como hombres sensatos. Aprovechen el momento presente, porque estos tiempos son malos. Por tanto, no sean irresponsables, sino traten de comprender cuál es la voluntad del Señor. Todo eso es fruto de la luz de Cristo, hermanos y hermanas. No se emborrachen, pues el vino lleva al libertinaje. Más bien, llénense del Espíritu. Intercambien salmos, himnos y cánticos espirituales, que el Señor pueda oír el canto y la música de sus corazones. Y den gracias a Dios Padre en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, siempre y por todas las cosas. O sea que, hermanos y hermanas, Efesios 5 añade un conocimiento pues profundo acerca de lo que estamos hablando. Portarse como hijos de la luz, porque hay unos frutos de la luz que van a ayudarnos en torno a todo lo que es la salvación. También tenemos que recordar otro texto que nos va a ayudar aquí, que es en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Los que son de la luz, hermanos y hermanas, no serán sorprendidos por el día del Señor. Hay una bendición cuando conocemos a Jesucristo como la luz y cuando nosotros nos convertimos en esa luz y dejamos que los efectos de la luz de Cristo iluminen también nuestras vidas. Y en Efesios, hermanos y hermanas, capítulo 5, versículo 4 dice lo siguiente: pero ustedes, hermanos y hermanas, no andan en tinieblas, de modo que ese día no los va a sorprender como hace el ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces no durmamos como los demás, sino permanezcamos sobrios y despiertos. Los que duermen, duermen de noche, y los que se emborrachan en la noche. Nosotros, en cambio, por ser del día, permanezcamos despiertos. Revistámonos de la fe y del amor como una coraza, y sea nuestro casco la esperanza de la salvación. Claramente, hermanos y hermanas, los que están en las tinieblas es como si estuvieran dormidos, es como decimos hoy en día, como endrogados, como en un éxtasis por sustancia, hermanos y hermanas, que viven un momento y no saben lo que están viviendo y no están en la realidad, están en su mundo corriendo su propia película. Y en Tesalonicenses se nos avisa eso. O sea que las tinieblas es como una droga, es como un emborracharse, es como un no estar despierto, estar dentro de otro mundo, otra dimensión, donde no nos damos cuenta de la realidad. Y otro texto que tenemos que tocar, hermanos y hermanas, por último, es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, porque en la primera carta de Pedro se nos habla de que el cristiano que es iluminado por la luz de Cristo tiene que vivir una vida ejemplar. Y dice así: lleven una vida ejemplar en medio de los que no conocen a Dios. De este modo, esos mismos que los calumnian y los tratan de malhechores notarán sus buenas obras y darán gloria a Dios el día de su vida. O sea, hay que vivir, hermanos y hermanas, hay que vivir dentro del mundo de aquellos que tal vez nos critican porque somos de la luz. Hay que vivir dándole ejemplo para que ellos sepan de qué esto se trata, porque son acusados los que son hijos de la luz, son señalados los que son hijos de la luz, son perseguidos, y lleven una vida ejemplar, dice la palabra, en medio de los que no conocen a Dios, de los que están en tinieblas, que ignoran las cosas de Dios. Y de este modo esos mismos que los calumnian y los tratan de malhechores notarán sus buenas obras y darán gloria a Dios el día de su visita. Así que, hermanos y hermanas, Jesús aporta al mundo lo que el mundo más necesita. Y si hoy hablamos de que el mundo está en una seria situación, en una situación de pecado, en una situación de tribulación,
de que el mundo está en un antagonismo con nuestro Padre Dios del cielo, que el mundo ha vuelto a la rebelión original en que se iban en contra de Dios, definiendo el bien por su propia cuenta, definiendo el mal por su propia cuenta, haciéndose sus ídolos falsos, hermanos y hermanas, sus becerros de oro a través de las tradiciones, de las modas. Tenemos que pensar muy claramente que por eso es que Cristo hoy se identifica como la luz del mundo, porque viene a dar lo que más necesita el mundo. Lo más que necesita el mundo es esa iluminación y esa luz que puede dispersar las obras de las tinieblas, alumbrarnos el camino que lleva a la salvación. Así que este mensaje, hermanos y hermanas, en el nombre del Dios del cielo, que sea una bendición para todos nosotros, que nos ilumine en el camino que llevamos como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijos, como miembros de una familia, como miembros de la iglesia, como miembros de una parroquia, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, donde sea. Que la luz de Cristo nos ilumine. Cristo es nuestra luz y también nos llamó a nosotros luz del mundo, recordando que no se pone una luz debajo de la mesa, sino que se pone en lo alto para que alumbre a todos los de la casa. Cuando invoques hoy el nombre de Dios Padre, al santificar su nombre, su presencia esté contigo y su obra se manifieste. Al invocar el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, que su salvación se comience a experimentar en nuestras vidas ya. Al invocar el nombre del Espíritu Santo, que el soplo de vida, hermanos y hermanas, nos rescate de la muerte y que podamos ser revestidos y recaudar los dones que tenemos y hacer frutos de ellos en nuestra vida. Mes de mayo, mes de María, que nos acompañe la intercesión continua de la Madre de Dios y de la Madre nuestra. Bendiciones para los que esperan el reino de los cielos. Dios te bendiga y nos vemos mañana otra vez con un nuevo evangelio y la reflexión de este momento. Hasta pronto.